En el corazón de Lima, entre calles que guardan siglos de historias, se erige el cementerio presbítero Matías Maestro. Sus mausoleos, sombras y pasillos silenciosos parecen susurrar secretos olvidados, y algo o alguien parece observar a los visitantes. Guías y vigilantes del cementerio hablan de una figura etérea, una mujer vestida de blanco que aparece entre mausoleos y pasillos oscuros. Algunos visitantes juran haberla visto, mientras otros sienten una presencia que los sigue sin ser vista. Mary, una de las guías nocturnas del cementerio, relata su experiencia más inquietante. Era un turno de visita nocturna. Caminábamos por los pasillos del pabellón de los suicidas cuando sentí que algo me seguía. Al girar, no vi a nadie, pero una sombra blanca cruzó frente a mí, etérea, casi flotando sobre los mausoleos. Mis compañeros no la vieron, pero yo sentí su presencia, fría, silenciosa, vigilante. Ella describe cómo cada noche algunos visitantes aseguran escuchar pasos detrás de ellos o susurros que parecen emanar de tumbas vacías. Aunque nadie ha podido documentar a la figura, el relato coincide con testimonios dispersos que mencionan una mujer en blanco en los pasillos oscuros del cementerio. El lugar en sí ya impone respeto. Sus mausoleos antiguos, esculturas de mármol y pasillos laberínticos crean una atmósfera que potencia cualquier sensación de ser observado. Según Mary, incluso los vigilantes más escépticos reconocen haber sentido presencias que no se explican. La guía insiste en que no se trata de superstición. Algo parece habitar el cementerio más allá de lo visible, y muchos creen que la Dama de Blanco es la manifestación más recurrente de esa energía. Esa noche, mientras Mary guiaba a un pequeño grupo de visitantes, comenzaron a percibirse los primeros indicios. Un perfume antiguo, suave, que no podía provenir de nadie presente, y un susurro apenas audible que parecía deslizarse entre los mausoleos. Algunos turistas, nerviosos, afirmaron ver movimientos en las esquinas de su visión periférica, como si alguien se deslizara entre las sombras. Cerca del pabellón de los suicidas, una de las tumbas más antiguas del cementerio, los pasos se aceleraron sin explicación. Una cámara de seguridad improvisada, instalada por curiosos años atrás, captó una sombra que parecía flotar sobre el suelo, etérea y brillante en la tenue luz de las linternas. Ningún visitante recordó haberla visto mientras caminaban, pero la sensación de ser observados se intensificó. Mary recuerda que uno de los turistas, un joven llamado Diego, sintió un frío repentino en la nuca y al girar vio una silueta blanca difusa entre los mausoleos. Nadie más la vio y cuando se acercó ya no había nada. Esos pequeños indicios, susurros, pasos que no deberían existir, sombras fugaces, comenzaron a formar un patrón. La Dama de Blanco parecía aparecer y desaparecer a voluntad, jugando entre la realidad y la imaginación de quienes recorrían el cementerio. Mientras avanzaba el recorrido nocturno, los indicios se transformaron en presencias más concretas. Mary relata que en el pasillo central del cementerio, entre mausoleos antiguos y sombras que parecían alargarse con la luz de las linternas, la figura blanca apareció con contornos más definidos. No era un juego de luces ni una ilusión. Se distinguían los pliegues de su vestido, su silueta erguida, flotando suavemente sobre el suelo. Algunos visitantes intentaron acercarse, pero un escalofrío intenso los detuvo. La dama parecía percibir la intención y se desplazaba justo fuera de su alcance. Su presencia se sentía viva. El aire se volvió denso y un silencio absoluto envolvía el sector, como si el cementerio mismo contuviera la respiración. Mary recuerda que una de las cámaras de seguridad del recorrido nocturno captó una forma translúcida que avanzaba entre los mausoleos, moviéndose con una gracia imposible. La figura no emitía sonido, pero la sensación de ser observados era tan intensa que varios visitantes se aferraron a las barandas o a los hombros de sus compañeros. Cada aparición progresiva de la Dama de Blanco dejaba un rastro de misterio. Su presencia no era constante, pero cada vez que desaparecía, parecía llevarse consigo algo intangible, dejando solo preguntas y un escalofrío que calaba hasta los huesos. El grupo llegó al corazón del cementerio, cerca de los mausoleos más antiguos, cuando la Dama de Blanco se mostró por completo. Su silueta era nítida bajo la luz de la luna y las linternas, el vestido blanco ondeando levemente como si respirara,
y sus ojos, aunque vacíos, parecían mirar directamente a cada visitante. Mary sintió cómo el corazón le latía con fuerza mientras un frío que calaba hasta los huesos recorría su espalda. Uno de los turistas, intentando mantener la calma, se acercó un paso más de lo prudente. La dama giró levemente su cabeza y en un instante desapareció como si se hubiera disuelto en la bruma nocturna, dejando detrás un aroma antiguo y un silencio absoluto. La sensación de vacío era tan intensa que todos retrocedieron, temiendo que cualquier movimiento pudiera atraer nuevamente a la aparición. Mary recuerda que el encuentro fue breve, pero suficiente para grabar en su memoria una imagen que no podía explicar racionalmente. Los testigos coincidieron en un detalle. La dama no parecía hostil, pero su presencia era imposible de ignorar. Era como si el cementerio le perteneciera y ellos fueran intrusos que por unos instantes habían sido vistos por algo que existía entre los vivos y los muertos. Cada paso que dieron después estaba cargado de esa tensión, conscientes de que algo o alguien los había observado hasta el último rincón de los mausoleos. El aire se volvió pesado y los susurros que antes eran apenas percibidos se intensificaron. Mary y los visitantes sintieron que la dama de blanco los rodeaba, como si el cementerio se hubiera convertido en un laberinto vivo bajo su vigilancia. Cada mausoleo parecía esconder un secreto, cada sombra podía ser su reflejo. De repente, un grito ahogado rompió el silencio. Uno de los turistas vio a la figura acercarse a una distancia imposible, flotando entre las lápidas. La luz de la linterna parpadeó, y en ese instante la dama parecía estar justo frente a ellos. Sus ojos vacíos, llenos de una quietud que helaba la sangre. Nadie se movió. Incluso el más escéptico sentía que su propia respiración era intrusiva. Entonces, tal como había aparecido, la dama desapareció en un suspiro de bruma, dejando tras de sí un frío que calaba hasta los huesos y un silencio tan absoluto que los pasos del grupo resonaban como ecos infinitos. Mary describe cómo en ese momento comprendió que no era solo una leyenda. Algo habita el cementerio, algo que juega entre la percepción y la realidad, dejando solo la certeza de haber sido observado por algo que no pertenece a este mundo. Cuando el grupo finalmente salió del cementerio, el frío persistía y la sensación de ser observados no desapareció. Cada paso hacia la calle parecía llevar consigo un eco de los susurros y la presencia que habían experimentado. Mary recuerda que varios turistas guardaron silencio absoluto durante el trayecto, como si hablar rompiera un delicado equilibrio entre el mundo real y el que habían dejado atrás. La dama de blanco no volvió a aparecer esa noche, pero los relatos quedaron grabados en la memoria de quienes presenciaron los hechos. Los visitantes comentaban entre sí que nunca habían sentido un miedo tan profundo, mezclado con fascinación, como si la figura blanca fuera un recordatorio de que hay lugares donde la historia, la muerte y lo inexplicable convergen. Los expertos en fenómenos paranormales que han visitado el presbítero maestro sostienen que figuras como la Dama de Blanco suelen ser manifestaciones de energías residuales, recuerdos atrapados en un espacio que ha acumulado siglos de vida, muerte y misterio. Y aunque nadie puede probar su existencia de manera científica, los testimonios coinciden. En las noches más silenciosas, el cementerio observa, y algo o alguien sigue recorriendo sus pasillos, recordando a los vivos que hay secretos que jamás deberían ser perturbados.